y la coroides, la capa más interna. Y entre la capa y entre la coroides y la esclerótica, entre la capa más interna vendría a tener la retina. Tenemos acá el cristalino, que a través de unos ligamentos suspensores toman contacto con el cuerpo ciliar en esta zona. Tenemos acá la cavidad anterior, cavidad posterior, donde tenemos el humor acuoso, acá tenemos el humor vítreo y por acá sale el nervio óptico. La pupila es ese espacio que hay entre el iris de arriba y el iris de abajo. Vemos principalmente lo siguiente, que en relación a lo que vendría a ser la cúpula óptica, la retina, las prolongaciones axonómicas de las células ganglionales dan origen fundamentalmente al nervio óptico. Tenemos también aparte de la retina, los cuerpos ciliares y el iris. El espacio que queda entre los dos pliegues de la cúpula óptica origina la pupila, lo que habíamos referido en relación a lo que es el iris. El mesodermo por fuera de la cúpula óptica se relaciona con la coroides esclerótica, el mesodermo por dentro de la cúpula óptica, el humor vítreo, humor acuoso y fibras de la zona. Mesodermo por delante del iris, sustancia propia de la córnea, y el ectodermo general se asocia al cristalino, la conjuntiva y el epitelio anterior de la córnea. Vale decir todos los compuestos más externos del globo ocular. Vamos a ver lo que vendría a ser la cápsula óptica y la vesícula del cristalino. Los ojos aparecen como tal a partir de los días 22 más o menos. Habrán de aparecer como dos surcos a los lados del prosencéfalo, del cual se evagina. No es por nada que en alguna circunstancia hagan referencia de que los globos oculares vendría a ser una proyección del prosencéfalo hacia el exterior. Las vesículas entran en contacto con el ectodermo, lo que incide cambios que permiten el desarrollo del cristalino. La vesícula se invagina formando una cúpula óptica que tiene una pared doble interna y una externa, separados por el espacio intraembrionario. Luego esta pared desaparece y las dos capas se unen. La invaginación ocurre también en la superficie interna, formando la fisura coroidea y permite que la arteria llegue a la cara interna del ojo. En la séptima semana, los labios de la fisura y la boca de la cúpula se hace una fisura circular, la que vendría a corresponder a la futura pupila. Las células del ectodermo superficial se logran y forman la plácoda del cristalino, que se habrá de transformar en vesícula y en la quinta semana se deposita en la cápsula óptica, que es más o menos todo lo anterior, se ve reflejado fundamentalmente en estos. A los 22 días aparecen los llamados surcos, un par de surcos poco profundos. Esto es una gráfica de lo que estamos hablando. Tenemos acá estos surcos, acá están los dos surcos fundamentalmente que se van formando a los 22 días. Se cierra el tubo neural, vemos acá que ya se cierra el tubo neural. Y los surcos forman evaginaciones del prosencéfalo. Acá está, este surco va agrandándose y va a tomar contacto con la capa más externa que vendría a ser el ectodermo. Esta estructura que primero era un surco, ahora se hace más grande y se habría de llamar lo que llamaríamos las llamadas vesículas ópticas. Esta vesícula óptica que vemos acá va a tomar contacto con esta capa que es el ectodermo. Al entrar en contacto con el ectodermo, ambos producen una serie de transformaciones. Esa serie de transformaciones conllevan a la formación del cristalino. Por un lado, tenemos que la vesícula óptica favorece a través del ectodermo la formación del cristalino, pero por otro lado, la vesícula óptica se habrá de imaginar formando una cúpula óptica de pared doble.
Acá vemos como poco a poco se va formando la vesícula óptica, teniendo más o menos la forma de una C. Lo mismo que estamos hablando en los dibujos o las gráficas anteriores, lo estamos viendo acá. ¿Qué vendría a ser esto? Para tener una idea, este es el ectodermo superficial, esta es la pared del cerebro anterior. Vemos que acá al final esta pared se habrá de fusionar. Primero están los surcos. Estos surcos se convierten en unas prolongaciones o prominencias más grandes que se llaman vesículas ópticas. Y esta vesícula óptica se habrá de imaginar. Miren la vesícula óptica que poco a poco se habrá de imaginar, formando las dos capas, la capa externa y la capa interna. Esto se pone en manifiesto a principio de la cuarta semana en el embrión de 22 días con dos surcos. Acá estamos viendo. Tras el cierre del tubo neural que se da acá, se forman las vesículas ópticas. Acá están las vesículas ópticas que inducen posteriormente cambios en el ectodermo superficial. Este es el ectodermo superficial. El ectodermo no estaba muy cambiado. Luego se habrá de engrosar, y va a formar la llamada placa cristalino, que es dependiente fundamentalmente del ectodermo. Lo mismo que estamos viendo acá, tenemos que se forma la llamada cúpula óptica. Recuerden acá que esta vesícula óptica se imagina. ¿Qué significa imaginar? Que esta porción se habrá de ir introduciendo hacia la parte interna. Ven, se habrá de ir introduciendo hacia la parte interna, formando una estructura en forma de C. Esta estructura en forma de C y una capa interna, una capa externa, una capa interna, una capa externa. Y finalmente va a formar lo que vendría a ser una cúpula óptica. Acá tenemos esta cúpula óptica, la capa externa, la capa interna y un espacio en medio que es el espacio intrarretiniano. Vemos acá la vesícula del cristalino. Recordamos cómo se iba formando poco a poco la vesícula del cristalino a partir del ectodermo. Entonces la cúpula óptica va a tener una capa interna, una capa externa, que vendría a ser esta, y el espacio intrarretiniano, que vendría a ser esto. Acá ya se va formando la vesícula del cristalino, que es dependiente fundamentalmente de lo que vendría a ser el ectodermo. Esto es un corte de la cúpula óptica. En realidad, ¿cómo se vería la cúpula óptica? Algo así. Si tú lo cortas y lo ves desde este lado, lo vas a ver así. ¿Ya? Notarán que esta es la cúpula óptica que se continúa bajo la forma del tallo óptico hacia la región del cerebro, del encéfalo. Notarán que hay una fisura acá en la parte baja, una fisura en la parte baja. Si lo cortamos y lo vemos desde acá, vamos a ver esto. La capa externa, acá está, el espacio interretiniano, la capa interna, y abajito, esto que vendría a ser la fisura coroidea. En la parte central está la llamada arteria hialoidea. Recordar que esto en el futuro va a formar parte de lo que vendría a ser el futuro nervio óptico. Algo más. Formado ya la cúpula óptica, acá desaparece el espacio intrarretiniano porque las capas se yuxtaponen. ¿Qué significa esto? Esta capa externa, esta capa interna se fusionan y forman una sola capa.
Ahora, la vesícula óptica abarca también la superficie interior, lo que vendría a ser la fisura coiloidea. Esta es la fisura coiloidea, este pequeño espacio, que a la 7ª semana los labios de la fisura coiloidea se fusionan. Esta porción, que es la fisura coiloidea, acá está, miren esa línea, visto desde abajo, eso se fusiona. Y va a originar la llamada cúpula óptica y que vendría a corresponder en el futuro, vendría a ser el futuro globo ocular asociado fundamentalmente a lo que es la pupila. Nuevamente lo vemos acá, como poco a poco se va deformando la placa del cristalino, la cúpula óptica, como poco a poco se va a ir formando la placa del cristalino, como se separa del ectodermo para quedar acá aislado. Ven acá, fundamentalmente la cúpula óptica con sus dos componentes, componente externo, componente interno, que más adelante sabemos que se habla de fusión. Nada. ¿Qué más? Acá está la cúpula óptica, lo mismito que hemos estado viendo anteriormente. Esta es una visualización histológica, más o menos lo que va a hablar de ocurrir. ¿Qué vendría a ser esto? La capa interna de la cúpula óptica, la capa externa de la cúpula óptica, acá el futuro cristalino, la placa del cristalino. Seguimos evidenciando. Nuevamente tenemos la cúpula óptica que ya está fusionada, la capa interna y la capa externa. Vemos acá el cristalino que ya se ha separado del ectodermo, como habíamos visto, y tenemos acá la parte posterior, el nervio óptico. Nuevamente tenemos la cúpula óptica, el tallo óptico, la fisura coiloidea, que es lo mismo que estamos viendo acá. Y solamente para hacer referencia, esto de acá vendría a representar esto de acá, fisura coiloidea, las capas de la cúpula óptica, la externa y la interna, y vamos a ver cómo poco a poco en el interior tenemos la arteria hialoidea en este espacio que se fusiona, y siguiendo vamos a tener fibras del nervio óptico alrededor. Solamente para visualizar el nervio óptico, el quiasma óptico. Nuevamente para ver cómo poco a poco se va a ir formando la vesícula óptica, la placa del cristalino, se separa el cristalino y ya tenemos la copa óptica o cúpula óptica que tiene forma de una copa. Lo mismo, cómo va evolucionando, formando el cristalino. Lo mismo, cómo se habrá de ir formando. En relación a lo que vendría a ser a la retina, iris y el cuerpo ciliar, la capa externa o capa pigmentada fundamentalmente habla de contribuir a la formación del iris. La capa interna de la cúpula representa el 4/5 partes posteriores. La porción óptica de la retina contiene células que rodean el espacio intrarretiniano, se diferencian bastones y conos. La capa nuclear externa, la capa nuclear interna, las capas de células ganglionales. Estas son las capas usualmente asociadas a lo que vendría a ser la futura retina. En la superficie hay una capa fibrosa que contiene axones, la fibra nerviosa de este lugar forma el nervio óptico. La parte anterior de la capa interna, tenemos la porción ciega de la retina, se divide en porción iridia, forma la capa interna del iris, y la porción ciliar contribuye a la formación del cuerpo ciliar y está recubierto por una capa mesénquima que forma el músculo ciliar. La región entre la cápsula y el epitelio superficial se rellena con mesénquima laxo, donde se forma el esfínter y el dilatador de la pupila, músculos formados a partir del ectodermo de la cápsula. Solamente para hacer la distinción más claramente, la capa interna de la porción óptica de la retina, las 4/5 partes posteriores y la 5ª parte anterior. Las 4/5 partes posteriores se diferencian en conos y bastones.
comentado, y adyacente tenemos la capa del manto, la capa nuclear externa, capa nuclear interna, capa de células ganglionares, y en la superficie capa fibrosa que contiene los axones neuronales. Todo esto, si ustedes se recuerdan, forman parte de los componentes de la retina. Mientras que la quinta parte anterior, capa gruesa, que más tarde participa en la formación del llamado cuerpo ciliar. ¿Recuerdan cuál es el cuerpo ciliar? El cuerpo ciliar se encuentra entre el iris y la coroide, y en medio una estructura que tiene más o menos una forma piramidal, a partir del cual van a salir la zónula que va a ir directamente hacia el cristal. Nuevamente, cómo se van formando estas estructuras. Ven acá, fundamentalmente la pupila, esto que vendría a ser, correspondería más o menos a la zona, a la zona de la capa ciliar. Vemos ahí los procesos ciliares, vemos acá la estructura básica de lo que vendría a ser el globo ocular. Tenemos acá el cristalino, tenemos acá el iris, el cuerpo ciliar, el nervio óptico. Nuevamente lo mismo para ver los elementos que forman parte de lo que estamos mencionando. El nervio óptico, la arteria hialoidea que pasa por la parte central, la capa vascular interna, la capa vascular externa, el cristalino, el lomo vítreo y las capas anteriores. Dentro de las capas anteriores tenemos la córnea. Vemos a nivel del iris, cuerpo ciliar, vendrían en las porciones posteriores con la retina en la capa más interna. Solamente para hacerles recordar que esta capa de la retina, que es la capa más interna del globo ocular, está formada por estos componentes: conos y bastones, capa nuclear interna, capa nuclear externa, capa de células ganglionares y las fibras del nervio óptico. Vemos una imagen más tridimensional de la cúpula óptica en forma de C, la vesícula cristalina, que más adelante va a formar parte del cristalino, la cúpula óptica. Luego va a ver la función de estos componentes. En relación a la vesícula óptica, vamos a ver que está en contacto con la célula del ectodermo superficial y se lo vamos formando la llamada placa cristalina. Esta vesícula óptica, conforme se acerca al ectodermo que envuelve a la estructura, va a formar parte de lo que vendría a ser, va a estimular la formación de la llamada placa cristalino, como habíamos comentado. Esta placa cristalino se imagina poco a poco, ven acá que se va metiendo, se va introduciendo dentro y se transforma en la llamada vesícula de cristalino. En la quinta semana se pierde contacto con el ectodermo superficial, se rompe esto y queda. En la quinta semana se vendría a llamar la llamada el cristalino, y que va a estar rodeado en la boca de la cúpula óptica. Esta es la boca de la cúpula óptica. Ahora, las vesículas de cristalino, acá está la vesícula de cristalino, las células se alargan, se forman fibras que llenan el interior de la vesícula, y en la séptima semana la fibra primaria del cristalino, el cristalino se completa con la añadidura de fibras secundarias del núcleo central. Acá ya tenemos el cristalino ya formado dentro de esta cúpula óptica. Solamente para ver los elementos fibrilares que va a tener el cristalino, miren el orden, en los diferentes órdenes que va a tener este cristalino y que va a asegurar de una manera u otra la transparencia de la misma. En relación a lo que vendría a ser el cristalino, poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior forman fibras largas que llenan el interior de la vesícula, y al final de la séptima semana se extienden hasta la pared anterior. Su crecimiento se completa con fibras añadidas al núcleo central.
nuevamente cristalino, la cúpula óptica, en relación a la coroides esclerótica y córnea. Recordar que las capas más externas del globo ocular son la esclerótica en la parte posterior y la córnea en la parte anterior. Recordar que la capa media del globo ocular es la coroides. Al fin de la quinta semana, el primordio ocular está cubierto por un mesénquima laxo, que es diferente en dos capas. La capa interna, comparable con la tía madre, forma una capa pigmentada muy vascularizada conocida como coroides, mientras que la externa, comparable con la dura madre, forma la esclerótica y tiene continuidad con la dura madre del nervio óptico. La cámara anterior se forma mediante vascularización y se divide en dos capas: la interna delante del cristalino y del iris, y la membrana iriopupilar, y una capa externa es continuación de la esclerótica. Además está revestida por una capa epitelial, estroma de sustancia propia, capa epitelial que rodea la cámara anterior. La cámara posterior se encuentra delante del iris y detrás del cristalino. La cámara anterior y posterior están comunicadas por pupila y contienen el humor acuoso. Este pasa a través del seno venoso de la esclerótica, o llamado canal de Schlemming. El bloqueo de esta, vemos acá el cristalino, vemos acá el globo ocular, vemos acá la parte más externa que vendría a ser la futura conjuntiva. Vamos a ver acá falta formar el futuro iris, que se va a introducir más adentro. Recordar que del iris hacia atrás al cristalino tenemos la cámara posterior. Del iris hacia adelante, que se encuentra la córnea, tenemos la cámara anterior. Por ambas cavidades vamos a encontrar fundamentalmente el llamado humor acuoso. Lo que vimos, sí, acá. Recordar que la cámara anterior está fundamentalmente entre el cristalino y el iris. Nuevamente, el cristalino esto es el iris, el cristalino. Entre el iris por delante y el cristalino por detrás hay un espacito, esta es la cámara posterior. Entre el iris y por delante la córnea, esto vendría a ser la cámara anterior. Recordar que la córnea se continúa hacia atrás, y continuando hacia atrás vendría a llamarse la esclerótica. En relación a lo que es la córnea, que se encuentra delante de toda esta parte del globo ocular, la parte más externa, la parte anterior del globo ocular, esta córnea es una capa epitelial dependiente del ectodermo. Tiene sustancia propia o estroma, una capa epitelial que recubre la cámara. La cámara posterior se encuentra por detrás del iris y delante del cristalino y el cuerpo ciliar. Lo que habíamos comentado, cámara posterior está entre el iris por adelante y el cristalino por atrás. Ahí este huequito es la cámara posterior. La cámara posterior se continúa con la cámara anterior a través de este espacio que entre ambos iris, que es la pupila. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está rodeado por un mesénquima laxo. La capa interna forma la llamada coroides, y la capa externa, que vendría a ser fundamentalmente comparable a lo que vendría a ser la dura madre, va a formar
La esclerótica. En relación a la córnea se encuentra la parte anterior del globo ocular. Es una diferenciación de capas mesenquimatosas anteriores. La formación de la cámara anterior del ojo divide el mesénquima en membrana iliopupilar, que es la interna, y la sustancia la propia de la córnea en la parte externa. Además, hay la formación de la córnea. El cuerpo vítreo se encuentra detrás fundamentalmente del cristalino y por delante de la retina. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular por el exterior, sino que también invade el interior de la cúpula óptica por la fisura coroidea. Recordad que la fisura coroidea estaba en la parte baja de la cúpula óptica y era una abertura por dentro, por donde se entra a este espacio, el tejido mesenquimal. Los espacios intersticiales de esta red son ocupados más adelante por una sustancia gelatinosa y transparente que constituye el cuerpo vítreo. Este cuerpo vítreo se originó a partir del tejido mesenquimatoso que entró a través de la fisura coroidea fundamentalmente. Vemos acá el nervio óptico. La cúpula está unida al cerebro por un pedículo óptico. Recordad que esta cúpula óptica es el resultado de la vesícula y del surco óptico. Todo esto son prominencias que salieron del encéfalo. Por lo tanto, este cúpulo óptico que va a dar origen al globo ocular vendría a ser parte o una estructura que ha salido directamente del encéfalo. La cúpula óptica está unida al cerebro por un pedículo óptico que tiene en su superficie ventral un surco, la fisura coroidea, por el cual transcurren los vasos y aloideos. Las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del pedículo. Veían esto en la cúpula óptica, recordaban que la parte baja se iba a fusión y forma la parte central, vendría a ser lo que vendría a ser el nervio. En la séptima semana hay cierre de la fisura coroidea, esta parte baja se cierra, y la formación de un túnel estrecho dentro del pedículo óptico. Hay fusión de pared interna y externa del pedículo óptico, hay transformación del pedículo óptico en nervio óptico y la envoltura del nervio en su superficie externa. En el caso de la piaracnoides, vendría a ser una prolongación de la coroides y la dura madre es una prolongación de la esclerótica. Malecido en la séptima semana de desarrollo, la fisura coroidea se cierra por un túnel estrecho dentro del pedículo óptico. El pedículo se habrá de convertir en el nervio óptico y la porción de la arteria hialoidea que posee se denominará arteria central de la retina. Derivación de los orígenes del ojo, neuroectodermo del prosencéfalo se diferencia hacia la formación de la retina, capas posteriores y el nervio óptico. Ectodermo superficial de la cabeza, forma el cristalino y el epitelio corneal. Mesodermo situado entre las dos capas anteriores, neuroectodermo y ectodermo superficial, que da lugar a las cubiertas fibrosas y vasculares del ojo. Células de la cresta neural migran hacia el mesénquima y se diferencian hacia la formación de la coroidea, la esclerótica y el epitelio corneal. ¿La cresta neural qué origen tiene? ¿De dónde salió la cresta neural? Del ectodermo, ¿verdad? El ectodermo da origen al tubo neural y al mismo tiempo a la cresta neural. Y de esta cresta neural va a formar algunas estructuras de la coroides, esclerótica y el endotelio córneo. Ahí nos quedamos 2 minutos. ¿Ya está lista? ¿Lista? Oh, no fue mal.